Muy buen día para todos, bienvenidos todos a esto que es el primer capítulo de Estridencia Juvenil temporada número 2, las mujeres del metal extremo de la ciudad. Hoy estamos en compañía de Andrea Ávila, ella es una de esas mujeres que hace parte de la escena metalera de la ciudad, una parcera de hace muchos años que el día de hoy nos va a ayudar a entender por qué una mujer hoy en día se decide tocar música oscura, rebelde y contestataria. Listo, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Santi. Muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes. Me alegro mucho entonces de que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Vamos a empezar entonces con esa entrevista. Básicamente quiero que nos empieces describiendo quién es Andrea. Qué buena pregunta. Yo diría que Andrea es una mujer demasiado inquisitiva, que le encanta conocer el mundo que la rodea y que le gusta mucho aprender todo tipo de cosas. Que es como en esencia lo más importante, ¿cierto? Las bases, eso es como lo más importante de todo, el tratar como de trascender más allá en lo que sea que realicemos. Pero quiero que me cuentes dentro de la música qué instrumento interpretas o qué es lo que realizas. Bueno, a lo largo de estos años yo he tocado la guitarra. Empecé siendo de hecho guitarrista en una banda de thrash death metal, si le pudiéramos decir. También me he especializado más en el bajo y en las voces. ¿Y en qué bandas has tocado? A ver, mi primer banda fue una banda en la que tocaba la guitarra rítmica, se llamaba Masochist Agony. Es de esas bandas que después del primer concierto se disuelven por cosas de la vida. Se termina la energía inicial. Pasan cosas que, bueno, no todos los proyectos están hechos para durar, ¿cierto? Luego estuve unos 10 años en Agresor, he tocado con varias bandas de la ciudad de diferentes géneros, entre el black metal, death metal y el thrash, como son Melabstra, Satan Sons, que es mi proyecto pues actualmente. En este momento también soy vocalista de una banda femenina de hardcore llamada Valkyrias. Y bueno, entre muchas cositas que están ahí como en remojo. Vemos y podemos entonces escuchar que estás totalmente volcada en lo que es la escena pesada del metal y del rock, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el paso de una mujer por esa escena tan pesada y en una ciudad como Medellín? Bueno, al principio fue muy difícil porque existían muchos prejuicios. Entre ellos, que a las mujeres solamente les gustaba, si eran rockeras, era porque eran novias de alguien, parejas de alguien o esposas de alguien. Y si les gustaba la música, era lo más suave del gremio, ¿cierto? Cuando tú tratas de ingresar a los géneros extremos, encuentras esa barrera del machismo, ¿sí? No es un secreto para nadie. Y al principio tuve muchos problemas. Hubo mucha gente que simplemente por el hecho de ser mujer me decía que no tocaba con mujeres. No, yo no toco con mujeres. Al principio pues ya las cosas han cambiado con el pasar de los años. Fue difícil y había que probar finura, había que mostrar seriedad, había que mostrar conocimiento, habría que demostrar que uno de verdad le gustaba la música, caer a conciertos y adquirir material. Había de cierta forma que ganarse ese espacio, ¿sí? Ese espacio no te lo daba nadie, ese espacio te lo dabas tú misma, con muchas acciones, demostrando que te gustaba. Entonces, no fue como tanto una barrera por el hecho de ser mujer, sino para ver qué tipo de conocimiento se tenía dentro del metal, o también el hecho de ser mujer de una vez marcaba barrera no solamente con esa persona que te dijo no toco con mujeres, sino entrando, por ejemplo, a tocar en un festival o en un concierto privado. El machismo lo llegué a sentir es cuando empecé a hacer música. Cuando yo empecé a asistir a conciertos, de hecho yo iba sola. Y a veces se me acercaba la gente y yo decía, es que yo no vengo a hacer amigos. La verdad era muy groserita al principio. Yo no vengo a hacer amigos. Yo iba, me sollaba los toques y me iba para mi casa. La música me hizo hacerme pues como abrirme a los demás. Y en ese abrirme a los demás para buscar gente para tocar, sí encontré que mucha gente me decía, yo no toco con mujeres, ¿sí? Eh, Eso me motivaba mucho. La verdad yo decía, uy, quieto, pero listo, no me voy a victimizar. Vamos a ver, Vamos a darle usted, duro. usted no, de pronto otro sí. Entonces, en ese eterno trasegar y buscar, encontré gente que no le molestaba y que confió en mí.
y yo quise devolverles la confianza con un trabajo bien hecho. Y que en adición alcanzó proyectos de muy alto calibre, como por ejemplo Agresor, que ahorita nos comentaba, ¿cierto? Así es, eso fue muy interesante. Yo venía de una banda que no la conocía casi nadie, que tocó una vez en vivo y que, bueno, no se dieron las cosas, pero me dio el suficiente impulso para llegar a los oídos correctos. La persona de esa banda se llama Jorge Armando, en ese momento es vocalista de una banda que se llama Praga. Esa persona me dio a mí la oportunidad, éramos vecinos, me acuerdo muy bien, hace muchos años yo veía a un man metalero por la casa y el man me veía a mí también con ropita, con las camisetas, y un día se me arrimó en un concierto, usted es vecina mía, sí, y bueno, me habló de cosas, yo le dije, yo tengo una guitarra, y él me dijo, yo tengo una onda, yo le dije, pero yo la verdad no soy muy buena tocando, yo soy empírica, y me dijo, hagamos una cosa, yo le enseño a tocar y usted toca en mi banda, y yo sí, hágale pues. Al final no me enseñó mucho, pero sí tocaba. Ese impulso inicial es importantísimo. Es importantísimo. Yo dije, no, esa es la oportunidad. Y ahí fue donde empecé a cantar también. Y cuando ya lograste ingresar a esas agrupaciones que se movían constantemente, como Agresor, por ejemplo, es un muy buen ejemplo para que lo pongamos como de una vez con ellos. ¿Cómo era para ti estar en un escenario interpretando música en una banda de metal extremo? No, pues la verdad yo siempre fui muy feliz, yo sentía que había nacido para eso, me sentía tan cómoda en el lugar donde estaba, haciendo lo que hacía, viendo las expresiones de las personas, porque bueno, hasta el momento en el que yo empecé a cantar en Agresor y darme esa visibilidad, el hecho de cantar como canto yo, con voces guturales y rasgadas, era algo que pues, se había visto muy poco, muy escaso. Entonces fue algo muy interesante ver la reacción de la gente, unas reacciones unas positivas, otras negativas. Hubo mucha gente que de hecho me hizo comentarios muy feos. Había gente que por ejemplo decía que yo estaba haciendo mímica. Había gente que decía que alguien cantaba detrás del escenario y que yo solamente estaba ahí haciendo como si fuera una marioneta. Había gente que decía que a mí me ayudaban en estudio. Eso fue al principio, ¿cierto? Y yo me quedaba callada. ¿Cómo tú refutas esas mentiras? Porque esos son mitos y mentiras con el trabajo. Cuando la gente me veía ensayar, decía, no, esa pelada no le ayudan en estudio. Cuando la gente me veía en vivo, esa pelada no tiene una persona detrás o no le pone una pista. Entonces, simplemente, siempre hubo detractores, sin embargo, yo me quedaba callada, yo solo respondo con trabajo bien duro y hecho, bien hecho. Yo me identifico mucho con esa historia porque cuando yo tenía como 13 años, tuve la oportunidad de empezar a interactuar con Toño y terminé en un concierto, si no estoy mal, de Agresor, y te vi cantando y era la primera vez que yo veía a una mujer cantando de esa forma y para mí fue muy impactante. Entonces es verdad, porque es que además es un trabajo muy bien hecho, que ya en un momento vamos a ir a escuchar una canción de la que tú quieras para que podamos empezar y terminar de armar ese concepto de quién es Andrea. Sí. Quiero que me respondas a algo que hice en la anterior temporada con los demás entrevistados, y es ¿cuál es el peso que la sociedad paisa ejerce en las mujeres y cómo se manifiesta en tu música y en tu interpretación? Bien. Yo tendría que decir que la sociedad como un ente represivo genera en ti múltiples sentimientos y sensaciones que los puedes convertir en algo creativo. Nuestra sociedad retrógrada en algunos casos, en otros casos mamerta, en otros casos paraca, en otros casos violento, siempre le dice a las mujeres, vamos a hablar desde el punto de vista de la mujer, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo se debe vestir, cómo debe actuar, qué le debe gustar, qué debe ser importante, en qué se debe enfocar. O sea, la sociedad siempre te dice a ti como mujer, tú debes de ser esto y te define, ¿cierto? Cuando tú te sales de ese margen, no, es que esto no me gusta, esto no va conmigo, estos no son mis valores, vas a encontrar siempre como una oposición, una barrera. Y eso es algo que te puede generar a vos mucha inconformidad, te puede generar a vos muchos sentimientos encontrados de malestar. Y ese malestar lo puedes utilizar para cosas creativas, es lo que hago yo. Yo
Siento que la sociedad me reprime, me define, quiere que yo haga lo que otros, siempre las mujeres estamos como al servicio de lo que otro quiere que seamos, ¿cierto? Como si fuéramos una plastilina moldeable. Yo me salgo de ese esquema y lo que me hace sentir lo transformo en arte. André, ¿y por qué metal extremo y por qué no otra música del mainstream? Esa es una buena pregunta. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no hace otra cosa? No sé, a ver, yo qué te dijera. Muchas cosas. Yo siento que desde el desayuno se sabe cómo hacer el almuerzo. Cuando yo estaba en mi tierna infancia, yo veía a los rockeros y era muy fácil distinguirlos y me llamaban la atención y yo decía, yo quiero ser así. Y cuando crecí empecé a conocer música, no sé, o sea, una cosa llevó a la otra. No sé si uno está predestinado o son las cosas con las que uno se encuentra desde muy pequeño en lo que lo van encasillando, pero cada vez que conocí una banda de rock y conocí a otra aún más pesada, entre más pesada más me gustaba, no sé. Hay muchas cosas y mucha música que es muy interesante, pero yo sentía que eso me hacía saltar el corazón de adrenalina, entonces yo creo que simplemente me dejé ir. Vamos a entonces a dejar que Andrea escoja una canción dentro de su repertorio de metal extremo para que terminemos de entender ese concepto que ella tiene como metalera y ya regresamos con Estridencia Juvenil.
Volvemos con Estridencia Juvenil temporada 2, las mujeres del metal extremo de Medellín. Hoy con Andrea Ávila, integrante de Satan Son, ex integrante de bandas como Agresor y Melabstra. Esto también es una entrevista para Chain Reaction Call de Shia. Saludo para los parceros. Vamos llegando entonces al final de esta entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación, por haber auspiciado como el lugar y que se diera toda esta situación para que empezáramos a visibilizar la presencia de la mujer realmente desde un punto muy personal para ver qué es lo que opinan las mujeres de nuestro metal extremo. Quiero finalizar con la siguiente pregunta. ¿Qué representa el metal para Andrea? El metal para mí representa un medio, un fin y un estilo de vida. Es la forma en la que me relaciono en gran parte con el mundo, la forma en la que lo puedo reinterpretar, la forma en la que lo puedo exponer, la forma en la que tengo mis ideas, lo disfruto también como asistente, como persona que consume material de los demás. Es un medio y es un estilo de vida. Es algo que más o menos ha sido la respuesta general de las personas que han pasado por Estridencia Juvenil, y me alegro mucho que, por ejemplo, desde mi parte yo también opino mucho que es un estilo de vida que envuelve muchas cosas. No simplemente es escuchar música, porque yo escucho muchos otros tipos de músicas, pero ninguno otro me envuelve en un concepto total como si lo hace el metal extremo, que es lo mismo que veo que pasa contigo, ¿cierto? Claro, y además porque es al que le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros pensamientos, ¿cierto? Estamos en una sociedad en la que pues, no nacimos siendo metaleros, pero es lo que más nos gusta y uno a lo que le gusta le invierte, no solo dinero, sino también tiempo. Y más cuando uno se vuelve músico, porque es que cuando uno es simplemente un consumidor, un asistente, un metalero, un escucha, pues uno le invierte sus recursos y claro que lo disfruta de esa forma, pero cuando uno se vuelve músico se compenetra tanto con las cosas que le coge un amor indescriptible, un amor que no se le tiene a casi nada. Entonces, por eso para mí es un medio, porque me permite vivir y vivir a mi manera, ¿cierto? Y hacer las cosas a mi gusto. Y un fin porque siempre está y siempre puedo acceder a él cada que lo necesito, que lo requiero, que sí, como asistente o como intérprete, entonces lo abarca todo. Generalmente yo podría decir eso. Bueno, Andrea, te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado esta invitación y por ayudarnos a entender por qué una mujer toca esa música estridente que tanto nos gusta. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Estridencia Juvenil.